Imagina despertar en un bosque que no recuerdas, donde tu sombra late fuera de tu cuerpo y algo con tu forma respira en la oscuridad. Y cuando por fin lo encuentras, comprendes la verdad, nada da más miedo que ver a tu propio yo mutilado intentando volver a tu cuerpo. El amanecer se abrió como una grieta luminosa entre las copas del bosque, dejando caer un resplandor áspero que parecía más un corte en el firmamento que un simple comienzo del día. Mateo se incorporó lentamente, con la sensación de tener el cuerpo hecho de polvo frío, y observó el paisaje que lo rodeaba sin reconocer ni un árbol, ni un sendero, ni una brizna de hierba. El aire olía a ceniza tibia, a hojas desgarradas recientemente, como si la naturaleza hubiese pasado la noche luchando contra algo que aún respiraba oculto entre las sombras. A un paso de su mano, sobre la tierra húmeda, encontró una piedra lisa marcada con un símbolo que no encajaba con nada que recordara, líneas entrelazadas que parecían moverse bajo la luz, pulsando con un ritmo lento, como un corazón mineral atrapado en la roca. Se puso de pie sintiendo que cada músculo temblaba con una tensión sin nombre. No sabía cómo había llegado allí, su memoria era un lienzo roto, lleno de espacios vacíos que dolían más que cualquier recuerdo. Sin embargo, en el fondo de su pecho reptó una certeza incómoda, casi viscosa, no estaba allí por accidente. Algo, o alguien, lo había traído, no para ofrecerle refugio, sino para arrancar de él una verdad que llevaba ignorando demasiados años. El bosque, aunque silencioso, parecía observarlo con una paciencia antigua, una que no pertenecía al tiempo humano. Mateo comenzó a caminar por un sendero apenas visible, marcado por huellas que no eran de animal ni de hombre. A cada paso, los pájaros guardaban silencio, como si su sola presencia interrumpiera un pacto natural que jamás debió romperse. Las ramas se inclinaban hacia él, crujían de una manera casi dolorosa, como si reconocieran algo en su figura, algo que él mismo no lograba identificar. El cielo, aún desgarrado por aquel amanecer extraño, proyectaba una luz enfermiza que convertía las sombras del bosque en figuras inquietas. Cada tanto, sentía una corriente helada rozarle la espalda, un susurro que no provenía del viento, sino de un murmullo profundo nacido entre los árboles. Era como si el bosque respirara sin prisa, juzgándolo, midiendo sus pasos, esperando que él mismo descubriera aquello que desde hacía años evitaba ver. Con la piedra guardada en el bolsillo, avanzó con la sensación creciente de que ese símbolo latente no era una señal, era un recordatorio. Y el bosque, con su silencio denso, parecía dispuesto a obligarlo a recordar lo que había tratado de enterrar dentro de sí durante tanto tiempo. El bosque comenzó a cerrarse a su alrededor con una lentitud inquietante, como si cada árbol estuviera esperando el momento exacto para inclinarse sobre él. La luz del amanecer, ya débil, se filtraba a través de las hojas con un tono verdoso que envolvía la piel de Mateo en un reflejo casi enfermizo, como si la naturaleza quisiera advertirle que aquel lugar no aceptaba visitantes. El aire estaba impregnado de un olor ácido, similar al metal oxidado mezclado con un miedo húmedo que parecía salir de la propia tierra. Era un aroma vivo, agresivo, que se le adhería a la garganta como una capa imposible de tragar. Los troncos de los árboles mostraban marcas profundas, arañazos que se extendían a alturas absurdas, demasiado elevadas para cualquier animal conocido. No eran rectos ni uniformes, parecían hechos por manos temblorosas, desesperadas, o por algo que nunca había aprendido a controlar su propia fuerza. Algunos arañazos terminaban en puntos donde la corteza se abría como piel desgarrada, dejando ver una savia oscura que goteaba con la lentitud de una herida antigua que nunca terminaba de cerrar. Mateo sintió un estremecimiento que le subió por la columna, helándole los huesos incluso antes de que el viento volviera a soplar. A cada paso, una sensación invisible le rozaba la nuca, como un susurro que no provenía del exterior, sino del interior de su propia mente. No eran palabras, no eran voces reconocibles, era más bien un lamento apagado, denso, que se arrastraba por su memoria como un eco de algo que había querido olvidar.
Tenía la impresión constante de que, si se detenía demasiado tiempo, ese susurro encontraría forma, rostro, y se atrevería a pronunciar su nombre. Por eso avanzaba, aun sabiendo que cada metro recorrido lo hundía más en un territorio que parecía crecer con cada pensamiento oscuro que él intentaba evitar. Cuando encontró la segunda piedra, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Estaba a medio enterrarse entre raíces gruesas, como si el bosque hubiese intentado esconderla o conservarla para alguien en particular. A diferencia de la primera, cuyo símbolo parecía latir con un ritmo lento, este estaba compuesto por líneas angulares, más agresivas, que parecían tensarse hacia el exterior de la roca como si esperaran romperla. El símbolo vibró apenas cuando Mateo lo tocó, no como un movimiento físico, sino como una respuesta que solo podía sentirse en el interior del pecho. Comprendió al instante que no era coincidencia. No eran objetos abandonados al azar. Eran señales. Instrucciones. Advertencias. Y aunque quiso racionalizarlo, decirse a sí mismo que debía regresar, que no tenía sentido seguir recolectando fragmentos de un mensaje que no entendía, el bosque cerraba cualquier posibilidad de volver. Cada vez que giraba para mirar atrás, el sendero parecía más estrecho, más oscuro, como un pasillo que solo aceptaba una dirección posible. Todo se sentía vivo. O peor aún, despierto. Y Mateo, atrapado entre raíces que susurraban y sombras que parecían estirarse un poco más con cada respiración, comprendió que aquello hacia lo que avanzaba no era un descubrimiento. Era un reencuentro. Algo, o alguien, que había permanecido dormido demasiado tiempo estaba abriendo los ojos. Y él, sin saber cómo ni por qué, era la pieza final que aquel despertar necesitaba. El sol se desvaneció mucho antes de lo que Mateo esperaba, como si una mano inmensa hubiera apagado su luz y dejado caer sobre el bosque una sombra espesa, húmeda, cargada de un silencio que no pertenecía al día ni a la noche. La oscuridad no cayó, se deslizó, reptando entre las ramas hasta envolverlo todo con una densidad sofocante. El aire perdió su color, su temperatura, incluso su sonido. El mundo quedó reducido a un murmullo apagado donde cada una de sus respiraciones parecía un acto indebido. Tras caminar sin rumbo claro, Mateo llegó a un claro circular. Los árboles que lo rodeaban estaban dispuestos en un patrón demasiado perfecto, demasiado simétrico para ser obra de la naturaleza. Sus troncos formaban un anillo abierto, un borde rígido alrededor de un espacio vacío en el que ninguna rama se atrevía a cruzar. Parecía un lugar despejado no por erosión o casualidad, sino por voluntad. Como si manos gigantes hubieran apartado los árboles con un gesto lento, ritual, para preparar un escenario cuya función era más antigua que cualquier recuerdo humano. El suelo del claro estaba marcado con espirales trazadas en la tierra, hondas, recientes. Cada surco desprendía un olor penetrante a musgo podrido, mezclado con algo más dulce e inquietante, parecido al aroma que queda en una habitación donde alguien ha soñado demasiado fuerte. Las espirales no eran símbolos decorativos, parecían caminos diseñados para llevar a la mirada hacia un punto preciso, un centro en el que la tierra parecía hundirse apenas, como si respirara. Fue allí, en ese centro, donde Mateo vio la figura. Al principio creyó que alguien estaba agachado, quizás herido o atrapado. Pero cuando se acercó unos pasos más, el contorno de la figura comenzó a temblar. No era un cuerpo. No era piel ni huesos. Era humo denso, apretado en forma de un ser encorvado, cuyos bordes se agitaban con pequeños estallidos silenciosos, como brasas diminutas intentando resistir un viento invisible. La figura se deshacía y recomponía con un ritmo pausado, irregular, como si respirara a través de un dolor antiguo. Mateo sintió que sus piernas se entumecían. El aire alrededor de la criatura vibraba con una energía pesada, familiar, que parecía golpear directamente en una parte de su memoria que él había sellado hacía años, quizás desde la infancia,
quizás desde un momento que había decidido borrar con una determinación feroz. Era una sensación similar a la de una burbuja de aire atrapada bajo una capa gruesa de hielo, intentando romperla para ascender a la superficie. Algo dentro de él quería recordar. Algo dentro de él temía más que nada hacerlo. Cuando la figura levantó lo que debía ser su cabeza, Mateo sintió un tirón en el pecho, como si un hilo invisible, delgado pero irrompible, uniera su corazón al centro de aquel cuerpo hecho de humo. No era una conexión física. Era algo más profundo. Un vínculo enterrado bajo capas de olvido, de miedo, de años en los que había preferido no mirar de frente ciertas grietas de su propia vida. La criatura se movió, un movimiento leve, casi un temblor, y el susurro que había acompañado a Mateo desde que entró al bosque se transformó en una vibración más nítida, más cercana, como el eco de una voz que estaba a punto de pronunciar una palabra que él no quería oír. El claro entero pareció tensarse, expectante, como si aguardara el momento en que la memoria perdida finalmente se abriera paso. Mateo dio un paso atrás, pero la criatura dio uno hacia adelante. No caminó, se deslizó, disolviendo parte de su cuerpo con cada avance, dejando tras de sí un rastro de sombra líquida. Y en ese instante, Mateo entendió que lo que lo unía a ese ser no era el presente. Era el pasado. Un pasado que él había permitido enterrar, pero que no había muerto. Y ahora, el bosque entero respiraba como si celebrara el regreso de algo que nunca debió despertar. El aire tembló como una tela sometida a un viento que nadie más podía sentir cuando la figura comenzó a levantarse. Su contorno se estiró hacia arriba con una lentitud inquietante, reuniendo sus filamentos de humo hasta formar algo que imitaba la silueta de un cuerpo humano. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, pero el vacío donde debía estar su cara vibraba con una intención clara, casi personal, como si reconociera en Mateo un nombre grabado en su propia esencia. La ausencia de rasgos no hacía la figura menos expresiva, al contrario, la convertía en un espejo oscuro de todo aquello que él nunca quiso mirar. Cuando la criatura enderezó su forma, la tierra bajo los pies de Mateo comenzó a latir con un pulso profundo, irregular, parecido al ritmo de un corazón enterrado demasiado lejos de la luz. Las 3 piedras que él había encontrado en el camino, la lisa con el símbolo palpitante, la segunda marcada como advertencia, y la tercera que reposaba a los pies de la criatura, se iluminaron a la vez. Sus superficies ardieron con un resplandor suave, rojizo, como brasas a punto de despertar de un largo sueño. No era un fenómeno natural, era una respuesta. Una activación. Y entonces, sin necesidad de palabras, Mateo lo entendió. Los símbolos grabados en las piedras no eran mensajes dispersos. No eran migas de pan dejadas por otra entidad para guiarlo. Eran fragmentos de un símbolo mayor, una figura completa que él mismo había trazado años atrás, en un pasado que había sepultado con tanto esfuerzo que se convenció de que nunca había existido. Un símbolo que había creado en una noche que se extendió como un abismo, una noche en la que su miedo fue más grande que su cordura. Su mano tembló al recordar, pero el recuerdo no se detuvo. Vio otra vez aquella habitación oscura donde la luz no entraba aunque abriera todas las ventanas. Recordó el sonido áspero de la tiza raspando la piedra mientras dibujaba líneas sin saber del todo por qué lo hacía. Recordó el escalofrío que recorrió su espalda al sentir que el aire se espesaba detrás de él, adoptando una forma que lo imitaba. No había sido un juego. No había sido un experimento. Había sido una separación deliberada, el intento desesperado de cortar de sí mismo aquello que más temía enfrentar. Su sombra. Pero la sombra no era un simple reflejo. Era la suma de sus angustias, de sus pensamientos no dichos, de los impulsos que él había tratado de reprimir hasta convertirlos en un silencio insoportable. Cuando decidió apartarla, creyó que así podría liberarse de lo que le pesaba. Creyó que amputar parte de su alma lo convertiría en alguien más ligero.
Pero una sombra humana no desaparece al abandonarla. Solo queda herida, suspendida, esperando ser completada. Ahora, en ese claro que parecía construido para este encuentro, la criatura se inclinó hacia él. No lo hizo con agresividad, sino con una delicadeza casi reverente, como si se tratara de un reencuentro largamente anticipado. El aire vibró entre ambos, y Mateo sintió como un hilo invisible, antiguo, comenzaba a tensarse entre su pecho y el vacío oscuro que le observaba sin ojos. La criatura no lo atacaba. Lo reclamaba. La tierra volvió a pulsar bajo sus pies, cada vez más rápido, como si el bosque entero reconociera la inminencia de algo irrevocable. Las piedras ardieron con más fuerza, y la figura dio un paso adelante. Su contorno tembló, estalló en pequeñas chispas oscuras y se recomprimió, como si cada movimiento fuera un acto de renacimiento doloroso. La vibración en el aire se transformó en un susurro bajo, un lamento que encontró eco en lo más profundo del pecho de Mateo. Recordó, entonces, que había huido. Que había pasado noches enteras acallando voces interiores que no quería escuchar. Que había cerrado puertas dentro de su mente sin preocuparse por lo que quedaba atrapado del otro lado. Y ahora, ese otro lado se alzaba ante él, reclamando su derecho a existir. La criatura extendió un brazo hecho de humo. No buscaba herirlo. Buscaba regresar. Y Mateo entendió que no se trataba de vencerla o escapar. Se trataba de aceptar aquello que había intentado enterrar, la parte de sí mismo que había condenado al abandono. La sombra había esperado. La sombra había crecido en su ausencia. Y ahora, había vuelto por él. El bosque entero comenzó a latir con una cadencia irregular, como si cada tronco guardara el pulso de una criatura herida que agonizaba en silencio. Las hojas temblaban sin que soplara viento alguno, suspendidas en un estremecimiento que parecía nacer desde el centro mismo de la tierra. Mateo sintió esa vibración subir por sus pies, deslizarse por sus piernas y asentarse en su pecho como un escalofrío antiguo, tan antiguo que no podía recordarlo y, sin embargo, parecía reconocerlo. La criatura frente a él se arqueó, y su pecho de humo se abrió como una herida que no sangraba, sino que exhalaba un vacío oscuro. De esa grieta brotó un sonido profundo, desgarrado, que no se parecía a un grito. No tenía tono ni forma humana. Era la materialización del remordimiento, una vibración que parecía golpear desde dentro del alma y no desde fuera. Era el eco de las cosas que habían sido calladas demasiado tiempo y que, por fin, encontraban una vía para liberarse. Cuando aquel sonido lo alcanzó, Mateo sintió cómo su cuerpo reaccionaba sin que él pudiera evitarlo. Su pecho se apretó, su respiración se quebró, y algo dentro de su interior, algo que había dormido durante años, se agitó como un animal que volvía a abrir los ojos después de una larga hibernación. Sintió un tirón, una presión, un desgarro interno, no de carne, sino de memoria. Era como si una parte de su alma, durante tanto tiempo silenciada, intentara desprenderse para regresar a ese vacío que la llamaba desde el interior de la criatura. Comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Aquella entidad no había sido creada por el bosque, ni por una fuerza sobrenatural ajena a él. Había sido creada por su propia voluntad, por un acto desesperado cometido en una noche que se había cerrado sobre él como un puño. Recordó el momento exacto en que decidió arrancar de sí mismo sus culpas, sus miedos, su vergüenza. Recordó la presión en su pecho, el temblor de sus manos, el susurro interior que le prometía un alivio inmediato si tan solo se deshacía de todo aquello que lo consumía por dentro. Las sombras de aquella noche volvieron como fragmentos rotos, él, arrodillado en el suelo frío, murmurando palabras sin sentido, el símbolo dibujado con torpeza pero con furia, el aire espesándose tras él, un temblor que sintió como la respuesta del mundo a su petición. En un instante de ceguera emocional, decidió separar lo que no podía soportar.
Decidió amputar la parte más pesada de su propia existencia. Y lo logró. Pero nada de lo que se arroja a la oscuridad desaparece. Lo que se entierra sin mirarlo no muere. Aprende a adaptarse, a respirar con los restos que encuentra, a sostenerse con los retazos de conciencia que quedaron atados a él. Y el resultado había sido aquella criatura que ahora temblaba frente a él, hecha de humo, memoria y abandono. La vibración del bosque aumentó. Las raíces parecían tensarse bajo la tierra, como si todo el lugar participara en el reencuentro que estaba a punto de producirse. Mateo sintió un dolor punzante bajo sus costillas, como si algo intentara abrirse paso hacia afuera. El vacío en el pecho de la criatura respondió, ensanchándose, extendiendo sus bordes temblorosos hacia él como un abrazo que esperaba completarse. La respiración de Mateo se volvió irregular. Cada exhalación parecía arrancar un fragmento de su alma, cada inhalación, devolverle un peso que había olvidado cómo cargar. Su visión se nubló y, por un instante, vio dos versiones de sí mismo superpuestas, la que había intentado vivir una vida sin sombras, y la que había sido condenada a vagar sin cuerpo, sin nombre, sin luz. La criatura emitió otro lamento, más profundo, más urgente. No era un llamado hostil. Era una súplica. Una demanda. Un recordatorio de lo que él le había arrebatado. Mateo retrocedió un paso, pero el bosque lo encajonó. Las ramas se cerraron detrás de él como barrotes de un pasado ineludible. El aire se volvió más denso, más pesado, como si estuviera siendo empujado hacia adelante por manos invisibles. No podía escapar. No porque el bosque lo impidiera, sino porque escapar significaba repetir la misma huida que había dado origen a todo aquello. El vacío dentro del pecho de la criatura brilló con un resplandor tenue, rojizo, idéntico al de las piedras encendidas. Era un corazón roto pidiendo ser completado. Era un espejo que le mostraba quién había sido y quién podría volver a ser, si aceptaba la totalidad de su propia existencia. Mateo cerró los ojos, sintiendo cómo la parte mutilada de él seguía siendo arrancada hacia adelante. Entendió que ya no se trataba de elegir entre huir o enfrentar. Se trataba de decidir si estaba dispuesto a volverse completo otra vez, aun sabiendo el precio. La noche se cerró sobre el claro con la brusquedad de un párpado gigantesco que oculta todo a su paso. Un instante antes, el cielo había mostrado apenas un resquicio de luz moribunda. Un instante después, el mundo entero quedó sumido en una oscuridad tan densa que parecía tener peso. Mateo sintió como el aire cambiaba a su alrededor, volviéndose más frío, más estrecho, como si el bosque hubiera decidido contener la respiración para presenciar lo que estaba por ocurrir. La criatura avanzó hacia él sin prisa, moviéndose con una fluidez que no pertenecía al mundo de los cuerpos vivos. Su brazo, o aquello que imitaba la forma de uno, se extendió hacia adelante, y el humo que lo componía se deslizaba como un líquido oscuro que goteaba sin tocar el suelo. Cada vez que el borde de esa extremidad se fragmentaba, volvía a recomponerse, como si una voluntad invisible lo mantuviera unido a la fuerza. No había agresión en el gesto, pero sí una certeza innegable, estaba allí por él, y solo por él. Mateo retrocedió instintivamente, sintiendo cómo la adrenalina le quemaba la garganta. Dio un paso, luego otro, pero el bosque respondió con un crujido profundo, como si las raíces bajo la tierra se quebraran y se entrelazaran para bloquear cualquier posibilidad de huida. Las sombras entre los troncos se cerraron como barrotes irregulares, dejando claro que no existía camino de regreso. Todo lo que había tratado de evitar durante años lo esperaba allí, exigiendo ser enfrentado. Cuando la criatura lo tocó, Mateo no sintió dolor. Sintió algo mucho más profundo, más antiguo, un frío inmenso, puro, que no pertenecía al clima ni a la carne. Era un frío que extraía de él algo esencial, como si le arrancaran el aire que le permitía mantenerse consciente. Su respiración se volvió superficial,
Su pecho no encontraba ritmo, sus manos temblaron con una fragilidad que no recordaba haber sentido desde la infancia. La visión comenzó a nublarse, primero con un velo tenue, luego con una oscuridad creciente que distorsionaba los contornos del claro. El mundo giró, se inclinó, se deformó. Fue entonces cuando la verdad se abrió paso. La criatura no quería matarlo. La comprensión lo golpeó no con violencia, sino con una claridad desgarradora. Las formas en el pecho de humo, las vibraciones del bosque, el llamado que resonaba en su interior desde hacía tanto tiempo, nada de eso había sido un castigo. Era una devolución. Un retorno. El acto final de una historia que él mismo había iniciado cuando decidió arrancar de su alma aquello que no soportaba mirar. Cuando el humo lo envolvió por completo, Mateo sintió como una ola de emociones olvidadas lo inundaba. No eran recuerdos aislados, sino sensaciones vivas, palpitantes, que regresaban con la fuerza de un río desbordado. Sintió el miedo que lo había paralizado durante su juventud, la vergüenza que había enterrado en silencio, el deseo que había reprimido por temor al juicio, la rabia que había ocultado bajo una máscara de calma, la esperanza que había abandonado por considerarla inútil. Cada fragmento volvía a su lugar, encajando con precisión dolorosa. No era una posesión, era una reunificación. Su cuerpo dejó de temblar. El frío comenzó a disiparse. Y, al abrir los ojos, la noche seguía allí, pero el claro había cambiado. El bosque estaba vacío. La criatura había desaparecido sin dejar un rastro de humo, como si nunca hubiera sido una forma separada de él. El aire estaba quieto, tan silencioso que parecía recién creado. Mateo observó el suelo donde antes brillaban las piedras encendidas. Ya no había luz, no había símbolos. En su lugar, escrita con tierra húmeda y oscura, había una frase que parecía latir. Todo lo que niegas encuentra la forma de regresar. Las palabras lo atravesaron con una suavidad que no esperaba. No lo acusaban. No lo condenaban. Solo declaraban una verdad que siempre había estado allí, esperando que él fuera capaz de sostenerla. Y por primera vez en su vida, Mateo no huyó.